Este pasado 16 de enero entró en vigor el impuesto a las transacciones financieras, mediante el cual se grava con un 0,2% la compra de valores cotizados en mercados regulados españoles de grandes empresas, de empresas cuya capitalización supere los 1.000 millones de euros. El objetivo de este impuesto, como el de todos los impuestos, es proporcionar ingresos adicionales al Estado para que éste los pueda gastar en aquellos gastos, en aquellos cometidos que considere oportunos. El gobierno de España, el gobierno de PSOE primero y de PSOE Podemos después, anticipaba que la recaudación que esperaba obtener con este nuevo tributo sería de 850 millones de euros al año. Sin embargo, con posterioridad, la AIREF rectificó esta estimación inicial y rebajó la cifra hasta un mínimo de entre 400 y 500 millones de euros. El impuesto, como todo impuesto, proporciona ingresos adicionales al Estado, pero también genera ineficiencias, problemas de coordinación, daños dentro de la economía. Y en este caso, ¿cuáles eran los daños, los problemas de coordinación que era esperable que generara este impuesto? Bueno, pues si tú con un tributo penalizas, gravas la compra de determinados valores bursátiles, lo que sucederá de entrada es un menor volumen de negociación con respecto a esos valores. Pero es que en segundo lugar, si el volumen de negociación disminuye, cabe perfectamente la posibilidad de que la volatilidad de esos valores se incremente por menor profundidad de esos valores en el mercado y a su vez que la negociabilidad de esos valores se reduzca. De tal manera que si yo, por ejemplo, quiero vender acciones de Telefónica, el precio al que podré vender esas acciones de Telefónica fluctuará bastante más con el volumen de la operación y, por tanto, en la medida en que si quiero vender un paquete significativo de acciones de Telefónica puedo tener que rebajar más el precio de lo que debía rebajarlo antes de que entrara en vigor este impuesto, en la medida en que los inversores sean conscientes de esta menor negociabilidad de determinados valores, también serán menos propensos a invertir importantes sumas de dinero en esos valores que luego solo podrán realizar con mayores descuentos que antes. Por consiguiente, era un impuesto que se esperaba que arrojara cierta recaudación sustancial para las arcas del Estado, pero que tenía la contrapartida de volver menos negociables determinados valores bursátiles y, por tanto, de reducir la capacidad de atracción de capital hacia esos valores. La verdad es que la experiencia que teníamos hasta el momento con este tipo de tributos no era una experiencia demasiado esperanzadora. En el año 1983, el gobierno sueco creó un impuesto similar a este. Es verdad que su gravamen era algo superior al que se ha impuesto en España. En el caso de Suecia, en el año 83, esta tasa a las transacciones financieras era del 0,5% del valor negociado. En el caso de España, ya lo hemos dicho, 0,2%. Pero aún así, el resultado de este impuesto fue desastroso. El gobierno sueco esperaba recaudar a raíz de este impuesto, gracias a este impuesto, 1.500 millones de coronas suecas al año, y finalmente, una vez además contemplamos la reducción de recaudación que se puede producir en otro tipo de tributos, porque si se venden menos acciones que antes, se realizan menos plusvalías, y si se realizan menos plusvalías, se pagan menos impuestos sobre plusvalías, el efecto neto de la recaudación no fueron 1.500 millones de coronas suecas, sino de 100 millones de coronas suecas. Y además, el impuesto tuvo el defecto esperado de que gran parte de la negociación de empresas suecas, gran parte de la compraventa de valores bursátiles de empresas suecas, se trasladó a la Bolsa de Londres. El 60% de las operaciones de compraventa de las 11 principales compañías suecas se negociaba no en Suecia, sino en Londres. Por tanto, ya digo, los antecedentes no eran demasiado esperanzadores. Mucha menor recaudación de la esperada y además caída del volumen, caída de la negociabilidad de los valores afectados por este impuesto. ¿Pasará lo mismo con España? Bueno, todavía tenemos que esperar a contar con datos más definitivos, pero los datos provisionales de los que vamos disponiendo apuntan en una misma dirección. Hace unos días, la agencia tributaria publicó su informe de recaudación mensual correspondiente al mes de junio, es decir, correspondiente a la primera mitad del año 2021. ¿Y cuánto se ha recaudado durante esta primera mitad del año
por el impuesto sobre transacciones financieras? La recaudación durante esta primera mitad ha sido de 127 millones de euros. Si durante la segunda mitad el impuesto arroja una recaudación similar que durante la primera, y no tiene por qué ser distinto, la recaudación en el conjunto del año sería de 252 millones de euros. Recordemos que el gobierno confiaba en recaudar 850 millones de euros. Y recordemos que la AIREF, después de haber rebajado las previsiones infladas del gobierno, consideraba que la recaudación mínima derivada de este tributo rondaría los 400-500 millones de euros. Por tanto, de momento se está recaudando un 70% menos de lo que anticipaba el gobierno y un 45% menos de la peor estimación esperada por la AIREF. Hasta ahora, por consiguiente, los frutos de este tributo en términos recaudatorios están siendo un fracaso. ¿Y cuáles están siendo los efectos de este impuesto con tan escaso potencial recaudatorio sobre los mercados financieros? Bueno, pues leamos cuál ha sido el dictamen del propio gestor de las bolsas españolas, a saber, Bolsas y Mercados Españoles. Dice este gestor: la creación de este impuesto de forma unilateral introduce un factor negativo en términos de atractivo de las acciones de las empresas afectadas frente a activos comparables de otros países no afectados por el mismo tributo, como pueden ser otras empresas alemanas o de otros países europeos que no soportan estos impuestos. Lo que está ocurriendo en el entorno de negociación de los valores afectados, que suponen más del 95% de la negociación de acciones de la bolsa española, es muy ilustrativo. Es decir, lo que va a decir a continuación afecta al 95% de la negociación de acciones en las bolsas españolas. El valor efectivo negociado retrocede un 21% frente al año 2020, lo que supone una peor evolución respecto de bolsas europeas competidoras de nivel de desarrollo equivalente. Es decir, la negociación de estos valores se ha desplomado durante la primera mitad del año un 21% con respecto al año 2020. Y recordemos que durante el primer semestre del año 2020 ya estuvimos afectados por la crisis del coronavirus. No es que estemos comparando 2021 con 2019, en cuyo caso quizá los años no fueran demasiado comparables. No, estamos comparando primer semestre de 2021 con primer semestre de 2020. Y el desplome está siendo muy significativo y, desde luego, más acusado que en otros mercados europeos comparables. Por tanto, los efectos que está teniendo esta tasa Tobin, este impuesto a las transacciones financieras, si bien no son tan intensos como los que tuvieron lugar en Suecia, recordemos una caída con respecto a la recaudación esperada del 90%, aquí de momento está siendo del 70%, y a su vez una deslocalización del 60% del volumen negociado de las principales compañías suecas a Londres. Aquí de momento la caída del volumen está siendo del 20%, aunque la magnitud de los efectos no está siendo tan intensa como lo fue en Suecia, porque el gravamen del impuesto tampoco es tan alto como lo fue en Suecia fue del 0,5%, aquí es del 0,2%, aunque ya digo, los efectos no son tan intensos como en Suecia, sí son los mismos efectos. Se recauda mucho menos de lo esperado y cae el volumen de negociación y por tanto sale perjudicada la negociabilidad de estos activos y por tanto su capacidad para captar capital se ve mermada. En definitiva, como sucede con tantos otros impuestos, se trata de un tributo ineficiente y con escaso potencial recaudatorio. Si estas dos características se confirman conforme vaya pasando el tiempo, desde luego debería ser un impuesto que cualquier político con dos dedos de frente eliminara nada más llegar al poder. ¿Existen esos políticos con dos dedos de frente?